Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy, familia, vamos a adentrarnos en el mundo más tenebroso y oscuro de México, entrando de lleno a un mercado que dicen que eso es bueno, el Mercado Sonora, donde de sus 9 pasillos, 2 de ellos están dedicados al mundo de la santería, del chamanismo, de la magia negra, de las religiones, del culto, de cosas rarillas. Y la verdad es que a este canal nunca he traído ninguna temática de estas y me apetece traer algo diferente, y aparte que me crea mucha curiosidad. Quiero ver qué se mueve en este mercado, porque lo que he leído es... Así, que no me enrollo más y... Música, inciensos. Música, maestro. Me estoy metiendo ya tan de lleno en el papel que me confundo. Por favor, pongámonos serios, que estos temas son serios. Y por cierto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que yo creo en todo esto o no? Yo no lo voy a decir, lo voy a dejar a vuestro criterio. Puede que sí, puede que no, quién sabe. El mercado de Sonora es uno de los mercados tradicionales más populares de la Ciudad de México, localizado justo al suroeste del centro histórico, en la colonia Merced, alcaldía Venustiano Carranza. Detrás de mí tenemos al famosísimo Mercado Sonora, uno de los mercados más famosos aquí en la Ciudad de México, principalmente porque se destaca entre sus pasillos uno dedicado totalmente a la brujería, hechizos, amarres y cosas de misticismo y religión. Al igual que hay otros pasillos en los cuales aparentemente animales y cosas más que son bastante misteriosas o poco común de ver en otros mercados. Dicen que se siente una vibra extraña, que es algo bastante inusual, así que vamos a entrar a experimentar qué tal y a ver qué pasa. Vamos. A ver, bueno, por lo que acabo de ver por fuera, es un pedazo de mercado, ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más pequeño o incluso un mercado ambulante o no lo sé. Pero, bueno, se ha visto ahí un edificio, una nave gigante. El mercado fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957 en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, establecido principalmente por el gobierno para organizar mejor y regular el comercio de la zona. Aquí está el famoso puente que te deja en el mercado, hay varios camiones, colectivos y al igual un metro muy cercano, y de este lado pues podemos ver lo que es básicamente el mercado. En esta parte, como se dan cuenta, hay varios puestos ambulantes que venden desde ropa, accesorios, decoraciones, regalos, entre más cosas como cualquier otro mercado. Y en la parte de acá adentro es lo bueno. Si se dan cuenta, se divide por pasillos. Madre mía, qué pedazo de mercado. Y en esos pasillos son los que ahorita vamos a entrar. O sea, tenemos el mercado, el que se edificó en el año 57, y aparte se adhieren un montón de puestos como ambulantes y hacen que el mercado aún sea más gigantesco. Dentro de Pasillo sus instalaciones se dividen en 9 pasillos principales, donde cada uno vende variedad de productos. Los 3 primeros pasillos podrás encontrar artículos de alfarería, cerámica y otras cosas como tazas, platos, adornos para fiestas, recuerdos, entre otras cosas. ¡Qué bonito! Estos pasillos son los más comunes, pero esperen los últimos 2 que son los más interesantes. Del pasillo 4 al 7, la zona del mercado está especializada en vender juguetes de todo tipo. Para los niños. Disfraces para niños, esos que tu mamá ocupaba para vestirte en bailables, Día de Muertos, Halloween, etc. Y objetos para Sin duda aquí podemos ver que no todas las partes de este mercado es lo místico, lo misterioso que vemos, sino que también hay partes donde literalmente puedes comprar objetos para fiestas, juguetes, eventos, ropa, y son cosas que tiene un mercado común y corriente y también pues lo vamos a vivir ahorita. Vale, por lo que estoy viendo, por ahora es un mercado normal y corriente. O sea, aquí en España tenemos un montón de estos en los cuales puedes encontrar pues desde artesanía, juguetes, ropa, alimentación. Hasta ahora todo bien. Ya llegamos a los últimos pasillos, donde aquí literalmente estos. Lo relacionado a la brujería y el misticismo, y la verdad es que el ambiente totalmente cambia a lo que vimos al inicio. Lo que más predomina son los olores, los inciensos. Inciensos, claro, inciensos. Las velas. Te voy a llevar, te damos. Ostras. Gracias. ¿Algo en especial, joven? ¿Puede preguntar?
Yo practico lo que es la santería y el palo mayombe. Vengo a comprar pues lo que viene siendo mis animales, mis veladoras, puros, cascarilla. ¿Cómo que animales? A ver, joven, ¿cómo que animales? Animales no serán para hacer cosas malas con ellos. Aunque si es para hacer rituales, imagino que sí. No, muy mal. Los animales son para acariciarlos y darles amor. Nada de hacer cosas extrañas con ellos. Pues es con lo que trabajo casi todos los días. En sí, ¿para qué los ocupas? El puro es para limpiar, para poder atraer. Es un brujo, ¿no? Este chico. O algo así. Despojar. Bueno, los animales, cada orisha tiene su manera de venerar. O sea, cada orisha tiene su manera de comer. Y cuando tú le das de comer a un orisha es para poderte limpiar, para poder trabajar con ellos. Los animales solo se ocupan cuando una persona ya como que viene muy mal o viene muy cargada. O puede que esté al borde de... En esta parte del pasillo podemos ver cómo ya empieza lo más fuerte, donde comienzan vendiendo distintos tipos de velas, lociones y fragancias especiales, herbolaria de todo ¿Lociones? tipo y más. Herbolario normal. Esas crucecitas. Oh, qué rico, bueno. A ver, a mí el tema de las plantas medicinales me encanta. Yo soy un gran consumidor de plantas medicinales desde hace ya muchísimos años y yo estoy súper acostumbrado a comprar todo tipo de plantas, mezclarlas y tomarlas. Beneficios para la salud. Genial. ¿Qué buscabas aquí? ¿Qué querían? ¿Qué necesitan? Gracias. Toma, Chayo. ¿Qué buscabas? Una consulta, ¿en cuánto sale? Lo más barato que lo puedes conseguir de 50 hasta los 300. Hola, buenas. ¿Tienes la veladora de coco? Hola. ¿Me la das preparada, por favor? Claro. Ya es que la del dólar todo se cae. Me está haciendo como un ritual, ¿no? O algo así. Me sale un montón de humo, como de algún puro y la vela. Ok, ahorita le están preparando una vela. Me están preparando una vela. Para dársela a él. Con la vela me pasaron enfrente de una deidad que se llama Eshu y el Ewa. Me pusieron puro, le pusieron puro a la vela y se le pidió el Ewa que me pudiera abrir mis caminos. Y esa era una para ti y otra para otra persona. Ajá. Y básicamente es lo mismo. Sí es lo mismo porque se le pide salud, protección, prosperidad, todas las cosas buenas. Como pueden Qué ver, curioso ve todo se esto, destaca muy curioso. en el mercado la alta y gran diversidad de cultos y religiones que se puede procesar en México, donde devotos de cada una de estas viene para surtirse y comprar lo referente a sus creencias, desde católicos, santeros, paleros, veneradores de la Santa Muerte, chamanes, entre otros. Seas creyente o no. Qué curioso, madre mía. Bueno, yo he asistido a un montón de mercadillos místicos que hacen por aquí por España porque me gusta la verdad. Igual que los mercados medievales, me gusta ir. Pero así como este, con tantas figuras, tantas representaciones y bueno, haciendo rituales ahí en directo y demás, no. Esto refleja una realidad de México en la cual tal vez muchos desconozcan este gran mundo. Este tipo de cosas que son, por ejemplo, aquí podemos ver que muchas cosas ¿Qué es eso? para lavar carros. Bueno, aquí dice lavar carros. ¿Lavar carros? Baños. Cada agua tiene su función y se mezclan y Ok. se le ponen hierbas y lavas, por ejemplo, para la prosperidad. Estos creo que son para traer el amor. ¿Y tú te lavas? O sea, literalmente un baño. Ajá, un baño. Bueno, después de que te bañas, te lo pones y ya lo dejas secar al aire y así te vas. Wow, ok. Y con esto también podemos destacar a las llamadas brujas y brujos, que Las aunque brujas. es un tema bastante complejo, lo podemos resumir en que son personas que tienen un poder sobrenatural de poder infundir un bien o un mal a las personas. Esto de distintas maneras y distintos rituales. Ok, ahorita lo que vamos a ir es a la parte más dentro de este lugar, donde está como las cosas más fuertes, animales, cosas literalmente para amarres y todo, así que vamos a ver qué tal nos va más adentro de este mercado, justo en el pasillo de la brujería.
A ver, ha dicho que va a pasar al pasillo de los animales, ¿no? Bueno, quiero pensar que los animales están ahí para una venta como mascotas o cosas así, ¿no? No directamente los venden con el propósito de sacrificarlos para hacer rituales. Quiero pensar. Bueno, nos dedicamos a hacer limpias, amarres, endulzamientos, a hacer exorcismos, hacemos limpias. Exorcismos también. Venga, le pega a todo esta señora. Esta señora me ha recordado una vez, estaba yo en un mercadillo místico de estos con mi mujer y pasé por la puerta de un stand de estos típicos parecido a los de esta señora. Y había una mujer ahí trabajando y de golpe me paró. Yo jamás en mi vida la había visto. Y me dijo 3 cosas directamente. Y os puedo asegurar que las 3 cosas que me dijo acertó. Y no eran 3 cosas genéricas en las cuales todo el mundo podría decirlas y todo el mundo podríamos sentirnos identificados. No. Cosas súper personales. Y en las 3 me acertó, pero del tirón. Yo me quedé blanco, de verdad. Una persona bien amansada, dominada, doblegada y que anden como perrito faldero tras de ti. ¿Tendrá feromonas eso, no? O algo Te voy así. a regalar tantito para cuando veas el antes y el después. ¿Tendrá una colonia con feromonas? Sí. Ok, ya la tengo. Tenemos este otro de amarre guajiro. Y lo estoy... Mira este otro. Es muy eficaz, ¿eh? Si tú vas a una fiesta y te pones de este perfil, Con feromonas, lo pone. te van a sacar a bailar de inmediato porque tiene feromonas. Bueno. Ellos son unos muñequitos que los tienes que cuidar como un integrante más de la familia, al igual que los elfos. Ellos toman vida en la noche. Eso que dicen que no es verdad, sí es verdad porque tú los ves ahorita y en la noche les revisas sus pies y ya los tienen desgastados. ¿Cómo es posible? Vas a decir, ¿cómo? De verdad toman vida. Ellos cuidan y protegen. Ellos los tienes que tener en tu casa, les tienes que poner semillas, les tienes que poner agua, les tienes que poner dulces, pastelitos. O sea, lo tienes que cuidar como cualquier otra persona. Muchas veces la gente viene y dicen, a mí me gustó esto, el elfo y el troll se van a llamar. Tú no vas a salida del agua, ellos por te algunos cogen. lados tiene que ir. ¿Esto qué es lo negro? Es para preparar el fe. Ah, es para f***che. Y de aquí trae Se escucha heavy de fondo, música heavy. O sea, Black metal. Para amarrar a una persona. Muy bien metido en la temática, sí señor. para quitar las envidias o para que le vaya mal. Wow. Ok, 60, ¿verdad? Gracias. En esta parte del recorrido ¡Animales! ¡Ay! técnicamente el pasillo 9, que me está sorprendiendo bastante, ya que aquí comenzamos con la venta de animales, los cuales al inicio podemos ver que son domésticos, destacando perros. A ver, hasta ahí lo que acaban de mostrar de animales son animales que pueden vender en cualquier tienda de animales, ¿no? Perritos, gatitos, yo qué sé, pájaros, tortugas, los periquitos, los hámsters, que son animales domésticos. O sea, no tienen por qué ser comprados para hacer cosas extrañas. Perros, gatos, loros, algo que técnicamente vemos normal. Claro. Pero por otro lado podemos gallinas. Ver animales de granja. Yo tengo gallinas. Cabras y gallinas, que básicamente su función ¿Cabras? es ser ocupados para trabajos de magia, hechicería y otras cosas. Así que efectivamente... Gallinas, yo tengo gallinas, o sea, yo en mi chalet tengo gallinas y tengo otro tipo de animales y los utilizo pues para que me den, por ejemplo, las gallinas, los huevos, los tengo súper bien cuidadas a las gallinas, las tengo sueltas, pero para matarlas y cosas así, al menos nosotros no, ni para consumo propio, fijaros. Así que imaginaros lo que yo pienso de matarlas para hacer conjuros, hechizos, brujería, o sea, eso lo veo una locura. Estamos viendo son animales que se van a ir al cielo por las creencias religiosas. No me gusta eso. Cultos, magia y brujería. Estos te cuestan Pollitos. como 70 pesos. Y su uso principal es para... y hacer cierto trabajo. Ajá, para hacer sacrificios. Pues vaya. Wow. Hola chiquito, mi chiquito. Literalmente que hay cabras. Cabras y todo. Vean. Hostia, qué extraño veo yo esto, de verdad, ¿eh? Vean los pollitos. A ver, puedo llegar a entender que la gente compre animales para el consumo propio. De verdad que lo puedo entender y lo respeto. Aparte conozco gente, vecinos de mi chalet, que tiene animales para el consumo propio. Bien. Pero hacer sacrificios para hacer rituales... yo eso... llamadme extraño o loco, pero no lo veo. De verdad que no lo veo. ¡Oh, los perritos!
En esta parte estábamos en la zona de los animales y desde un inicio sabíamos que la gente no te dejaba grabar ni tomar fotos, así que intentamos ser infragantis, pero una chava medio sospechó y nos dijo que si lo estábamos haciendo no lo hiciéramos, literalmente porque los chavos de ahí nos podrían y quitar los teléfonos. Esto principalmente por, creo, la forma en cómo los tratan y el fin y objetivo de estos pequeños. Muy mal, muy mal. Así que ustedes no lo hagan, aquí es con fines informativos. Yo tengo un montón de gallinas. La parte externa del lugar, en la parte de atrás, donde aún vemos puestos ambulantes, pero me comentan que aquí mayormente venden cosas destinadas al santerismo. Ah, también hay fuera de santerismo. Son los puestos de fuera. Y palo mayombe. Básicamente se puede esto, tú vienes aquí a decirle a alguien, pero a la vez esa persona puede venir aquí y quitarse el mal. O sea, vas allí, alguien te puede echar, yo que sé, un mal de ojo o un conjuro de estos raros y luego tienes que volver para que te lo quiten. O sea, que esto es un negocio redondo, ¿eh? Wow. Si una persona no tiene aparte protecciones, si tú le haces el mal, se te puede regresar a ti. Es grande, ¿eh? Se regresa a ti, se te regresa con que más quieres. El doble, por así decir, ¿no? O más. Ajá, por eso tienes Wow. que aprender a cómo hacerlo bien, porque si no le haces bien, no, se te va a regresar horrible. Qué interesante es. La parte de afuera y aún sigue habiendo bastante comercio de muchas cosas. Hay de todas las religiones posibles, muchas figuras, objetos y cosas. También lo que es muy interesante aquí que hacen propios trabajos, pero eso es literalmente dentro de los locales donde haces el trabajo de acuerdo a lo que tú quieras. Puede ser desde un amarre de amor, desde decirle a una persona, desde darte prosperidad, dinero, entre otras cosas. Y creo que esto es una experiencia bastante interesante. Madre mía. Cocos. ¿Puedes dar dos, por favor? ¿Tú para qué ocupas los cocos? También se ocupan para refrescar la cabeza o para hacer limpias. ¿Refrescar la cabeza? O sea, estos cocos no son comibles. ¿También? Ah. Hombre, claro, uno se van a comer. ¿Usted qué hace aquí en su puesto? Pues vendemos todo lo relacionado a la santería, que son soperas, pulseras, collares, muñecos, cocos. Principalmente, ¿qué es lo que más le vienen a pedir aquí? Pues mira, vendemos lo que es cascarillas, lo que más para limpias, ahora sí para protecciones. Cállate. ¿Ha habido algo muy fuerte que le llegó a pasar estando aquí? Pues no, ¿qué crees que no? Aquí ahora sí, pues aquí he trabajado todo el tiempo y todo tranquilo. ¿Estos para qué sirven, señorita? Son para hacer trabajos, protecciones también. Wow. Gracias. Hola. Bueno, estoy viendo que tienen todo tipo de collares, de muñecos, de amuletos, de cosas así dedicados a esto. No solamente dentro del mercado en el pasillo 8, sino en los puestos de fuera, en los ambulantes o en los fijos, por lo que estoy viendo también. ¿Aquí? ¿Qué es eso? Eso se llama, ahora no me acuerdo su nombre, pero adentro, la destapas y adentro viene el santo. Esa, por ejemplo, es de Oshun, porque cada una tiene sus colores. Oshun es para el amor, la riqueza, la fortuna. Oshun cuando vino a la tierra sufrió mucho el amor. Entonces ella, como que no le agradan mucho a los hombres. Pues bueno, familia, ya lo habéis visto, un mercado súper curioso que aparte de vender cosas muy normales y cosas incluso rutinarias, tiene una parte oscura, tenebrosa, donde la gente se adentra para comprar cosas para hacer conjuros y rituales, amarres y todo tipo de magia. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!